desarrollar nuestros temas ya con relación a nuestros diferentes periodos, o sea, digamos, un análisis de cómo se presentaban los jardines en los diferentes tiempos. ¿Se me escucha bien, verdad, profe Carlos? Sí, súper bien. No hay entrecortado ni nada, ¿verdad? Y teniendo en cuenta desde la época precolonial o precolombina, ¿no? ¿Qué pasaba en esos tiempos? De ahí iremos pasando a diferentes periodos, ¿no? Hasta llegar a la última clase, penúltima clase que sería la contemporánea, ¿no? Y entonces en esta clase le voy a hablar sobre la noción que se tenía sobre los jardines ideales, que veían, o sea, el jardín ideal, que era como lo veían las culturas nativas, y también vamos a ver cuáles eran esas estrategias que se utilizaban en los jardines en esos tiempos, cuáles eran los tipos de jardines, digamos, que habían en la época precolonial o precolombina, y cuáles son, digamos, esos datos que tenemos de esas características de jardines que teníamos en ese momento, ¿no? Cuáles son los registros que nosotros tenemos de los jardines de esos tiempos. Y bueno, como les pusimos acá el tema de elementos naturales, me van a perdonar porque me molesta. Ahí está. Así si muevo mi cursor, ven, ¿no? Para poder Tu ver. cursor se ve, lo que dijiste que te molestaba, lo que nosotros no teníamos visualización de eso. Por suerte, pero me tapaba por la mitad de la pantalla y no podía ver Ah, lo que le estaba mostrando. ya, no, nosotros tenemos visualización completa. Bueno, por ejemplo, ¿qué caracteriza a nuestros, a nuestro país, digamos, en el periodo precolonial, en el periodo de los años 1600 aproximadamente? Según este registro que tenemos, este plano que vemos acá, de lo que sería la región sudamericana o en donde encuentra Paraguay, es que había muchísimos ríos, ¿no? Sabemos eso, que es lo que caracteriza a nuestro país, ¿no? Esos elementos naturales con los que se contaba y que es principalmente el agua, el río, los ríos, la hidrografía, ¿no? Y la foto de al lado que vemos acá es una foto fascinante, también de esos tiempos más o menos. Encontramos que hay otro componente más, además del río, que es la vegetación, ¿verdad? Esta foto no es una foto, es realmente una ilustración, mejor dicho, sobre lo que sería la zona del Banco San Miguel, ¿no? Ahí al frente de la costanera, ¿no? Así se veía en esos tiempos lo que sería el borde de Asunción o lo que caracterizaba a nuestra zona. Eh, Después, o sea, ya tenemos un elemento más que es, además del agua, la vegetación. Después, no estoy pudiendo pasar mi diapositiva, no sé por qué. Ay. Tenemos varias imágenes que son de un fotógrafo suizo que vino a trabajar a Paraguay a hacer registro más o menos en épocas de inicio de 1900, ¿no? Y él empieza a registrar cómo eran nuestras zonas, o sea, las tres fotos últimas, ¿no? Esta primera es más antigua, ¿no? Y que era lo que él veía, que teníamos demasiada vegetación una vez más y muchas aguas, tanto como si ven esta última foto, eh, ven cómo teníamos así eh, digamos, una selva. Siempre habrán escuchado, qué sé yo, las músicas de antes, las folk, ¿no? O sea, Luis Alberto Paraná y eso. Siempre a Paraguay se le identificaba como ser una zona súper selvática, ¿no? Y eso es lo que registraba Bocar. Estas tres últimas fotos
son del río Confuso, o sea, y de la zona del Chaco, en pocas palabras, y muestra, pues, lo que muestra es cómo estábamos saturados de vegetación, ¿no? Eh, y entonces, al hablar del agua, al hablar de vegetación y al hablar de época precolonial, lo que podemos entender o sabemos que pasa es que era un territorio de nativos de acá, y que, o sea, los mal llamados indígenas, ¿no? Los nativos, las personas nativas del lugar, ¿no? Y estos, nuestros antepasados, serían nuestros ancestros nativos, tenían una noción, relacionando lo que vimos de tanta naturaleza, tanta agua, tanta vegetación, de lo que sería ellos tenían su cosmovisión de lo que serían, digamos, relación, su paisaje le daba una cosmovisión relacionando los elementos que tenían con, por ejemplo, eh, eh, como les explico, ellos tenían una manera de ver, una cultura, una manera de ver a la vida, ¿no? En pocas palabras. Y si nos fijamos un poquito en este mapita que tenemos, eh, podemos, o sea, podemos recordar o podemos saber, sabemos todo de que Paraguay se caracteriza por ser un país pluricultural y bilingüe, o sea, nosotros hablamos en guaraní y también, o sea, la mayor parte de la población habla en guaraní y habla en español por justamente ser parte o ser, tener antepasados, ancestros nativos, ¿no? Y es muy interesante, cosa que muchas veces no se maneja, el saber de que nosotros tenemos muchas culturas, digamos, muchos pueblos indígenas y naciones indígenas que se caracterizan o que se identifican por sus lenguas. Tenemos 19 pueblos indígenas que están todos acá en esta lista del medio, ¿no? Bien ubicados, digamos, en diferentes zonas, ya sea en la región oriental o occidental del país, y más en la región occidental o Chaco. Y estas 19 naciones cuentan, o sea, se dividen otra vez, perdón, estos 19 pueblos indígenas se dividen otra vez en 5 naciones o familias lingüísticas, que son la guaraní, la lengua mascoy, la mataco mataguayo, la samuco y la huaycuro. ¿Entienden? Se subdividen otra vez en esas familias y ahí están todas, ya habrán escuchado sobre los álava, guaraní, los nivaclé, los macá, ¿verdad? Son un montón. Los tobacó, y como verán, la mayoría están en la región occidental. Y les paso un poquito. Entonces, cuando hablamos de los nativos o las diferentes culturas, esta es nuestra cultura, digamos, nativa de América, pero también tenemos diferentes culturas como las islámicas o las cristianas o las de Oriente Medio. Y si hay algo que tienen todas estas culturas, es que empiezan a hablar un poco sobre o ver o coincidir en lo que sería eh, la trascendencia, ¿no? Y la trascendencia sería lo que pasa luego de la muerte, ¿no? Y todas estas culturas coinciden normalmente en su idea de lo que es el paraíso. O sea, por más de que la cultura islámica nunca aparentemente tuvo una relación o nunca se vio un islámico desde esos tiempos, digo, no de ahora, del 1500, con un abá guaraní, ¿no? O con un, qué sé yo, cristiano, antes de ser colonizados, ¿no? Todos coinciden en la idea de que existe un paraíso, y además de que exista ese paraíso, si cuando uno se imagina, o hasta hoy mismo, o cuando vemos esos libritos de los religiosos, esas pinturas que expresan lo que sería el paraíso, o leemos algo,
todas las culturas coinciden en que hay un paraíso y el paraíso es similar a lo que sería un jardín, ¿no? Y en nosotros mismos está esa idea. Decimos paraíso y no imaginamos un jardín, ¿verdad? O no sé qué se imaginarían ustedes, ¿no? Realmente, pero se coincide bastante en que la mayor parte de las personas, la mayor parte de las culturas se imaginan eh, el paraíso como lo que sería un jardín, ¿no? Por eso está acá esta imagen de lo que sería una alfombra persa. Esa es una alfombra persa. O sea, antes de que yo les preguntara qué eso, sé que me van a decir una alfombra, ¿verdad? Y es una alfombra persa. Pero lo interesante de esta alfombra es que es una alfombra no de ahora que se van a comprar ahí algo estaba de, qué sé yo, de la municipalidad, ¿verdad? Que esa zona donde se venden cosas, alfombras persas o qué sé yo, sino que es una alfombra ya que se hizo en el año 1200 después de Cristo. Es una alfombra súper vieja, ¿no? Pero si se fijan en las características no hay mucha diferencia con lo que hasta ahora se sigue eh, teniendo, o sea, sobre el diseño de las alfombras persas actuales, ¿no? Y es interesante esta alfombra que se caracteriza como cualquier otra, con una forma rectangular, ¿no? Y que tiene un doble eje de simetría, yo les voy marcando acá, y este doble eje de simetría cuenta con un, digamos, elemento central, ¿no? Y se van formando otra vez diferentes sectores, pero si empiezan a atender todas las cosas que les voy diciendo, de acuerdo al diseño de esta alfombra o las características de esta alfombra, ya creo que se dieron cuenta, ¿no? De que al final es solamente una representación abstracta, una geometrización de un diseño o de lo que sería representar a un jardín, ¿no? Porque si se fijan, hay acá, por ejemplo, un elemento central que podría, que no es que podría, que realmente lo que representa un árbol y con camineros divididos, y esto está otra vez rodeado de estos bordecitos en zigzag, como ven, que es lo que sería el agua, ¿no? Y de ahí empiezan a salir diferentes espacios este borde, ¿verdad? Eso es algo que no les dije. El profe les había explicado en una de las clases, en o sea, antes de la mía, de que básicamente o etimológicamente la palabra cerco significa, perdón, la palabra jardín significa prácticamente cerco o borde, ¿no? Y esta alfombra también tiene un borde, ¿no? Entonces, básicamente es la representación geometrizada y abstracta de lo que es un jardín. Y eh, cuando les hablo de que hay un eje de simetría, o sea, dos ejes de simetría que van formando nuevos espacios, ¿ven? Es lo mismo que el espacio central con un árbol o con fuentes de agua, y quizás se van formando otra vez nuevos sectores, y estos nuevos sectores crean otra vez otros nuevos sectores que serían como parterres, ¿no? Es lo que le estoy marcando, y estos parterres tienen otros sectorcitos que vuelven a ser, por ejemplo, espacios que podrían ser representación de otros nuevos espacios donde hay flores o donde hay huertos, ¿no? Todos otra vez cercados, digamos, o limitados por estos bordecitos que al final son como, digamos, una representación de coníferas. Pero si se fijan, básicamente, o si lo que les quiero mostrar es que esto es una representación al fin y al cabo de un jardín, ¿verdad? Y por qué no, yendo de una manera más profunda, esa relación entre jardín y paraíso, ¿no? Qué interesante. Esto ya los persas hacían 1200 años allá atrás, 1200 años antes, perdón, después de Cristo, ¿no? Y hasta ahora nosotros entendemos o identificamos plenamente este tipo de diseños, ¿no? Bueno, entonces
relacionando un poco este ejemplo de lo que sería jardín o representación del jardín, o porque no del lo que sería el paraíso, acá esta, por ejemplo, es para mí mi obra favorita, mi obra cumbre. Me voy a quedar horas hablando de lo que sería esta imagen. No sé, pero en síntesis, antes de hablarle de esta imagen, entonces voy a volver a Sudamérica. Le estamos mostrando algo que no es local, pero voy a volver ya más acá a nuestro país. Y pensar un poco, relacionar un poquito con las diferentes familias nativas que nosotros tenemos, como el Abachiripá, el Huiá, los chiriguanos, el Paita Huiterán, los ayoreos, los tobacón, los nivaclés. Todos manejan el concepto en sus diferentes nombres, ¿verdad? De lo que sería el paraíso. Todos conocen el paraíso, ¿no? O todos hablan o creen en un paraíso. Y esta imagen de la izquierda que están viendo, que es súper interesante, es de un nativo que ya falleció, que se llama Ogwa. No sé si alguien alguna vez vio esta obra o obras similares y habrán dicho qué es esto, ¿verdad? Porque a nivel de representación visual o de dibujo, bueno, ¿verdad? Capaz que a alguno le guste y capaz que al otro no. O si ve que sale 10 millones, va a decir, yo, ¿por qué voy a pagar 10 millones por eso, no? Por esta cosa que podría hacerse fácilmente, ¿no? ¿Alguien conoce? Voy a tomar agüita y si conocen este dibujo, esta ilustración, me comenta. ¿No? Bueno, genial. Bueno, volviendo al tema, entonces Ogwa es el autor de esta pintura, digamos, de este dibujo. Y lo interesante de Ogwa es de que él es chamacoco, ¿no? Y él, o sea, que son la gente los nativos que están allá en la zona de arriba, en la zona de Puerto Olimpo, ya en frontera con Brasil. Algo que tiene nuestra cultura ancestral, que tienen nuestros nativos, es que no son como, o no somos, diría, como los incas, o como los mayas, o como los aztecas, o como lo que sea, que siempre están haciendo cosas y siempre están haciendo, ya sea a nivel de arquitectura, edificio, o a nivel de arte, representando todo, o ni qué decir, también a nivel de escritura, como el calendario. El calendario, los calendarios que ellos iban manejando, ya sea maya, azteca, lo que sea. Nosotros no, nosotros lo que tenemos, lo que nuestros ancestros tienen es la cultura o las creencias se transmiten de manera oral, digamos, de generación en generación, ¿no? Entonces cuesta muchísimo entender lo que sería la cosmovisión nativa porque no hay luego nada escrito y aparte de eso ellos tienen una forma muy diferente de vivir la vida, de comunicarse, no tienen ese lenguaje que tenemos nosotros, lo que digamos que somos los hispanoamericanos o los derivados ya sea de los europeos o los colonizados. Ellos tienen otra manera de manejarse, de gestionarse, ¿verdad? De vivir y no le podemos comprender. Y Ogwa fue quien empezó a pintar a lo que él veía de los rituales o de las formas de vivir de su familia, de su cultura. Y por eso es tan interesante su trabajo, es tan valioso, ¿verdad? Porque son registros de ellos y mediante eso nosotros podemos ir entendiendo o sabiendo un poquito de qué ven, en qué creen. Y si se fijan en esta imagen, lo que ellos están haciendo es subiendo desde un árbol, ¿no?
a otro lugar, ¿no? A un lugar que es prácticamente un lugar de de trascendencia, ¿no? O sea, lo que sería el paraíso, ¿no? Y qué interesante, desde una palmera, de un caranda, ¿no? Desde empecemos a relacionar con el ejemplo de los jardines de la alfombra persa desde un árbol central, ¿no? Entonces cuando vean esto, y ahora van a ver seguro otras obras de Owa, pero ya son de sus hijos que también están continuando con esta tradición de expresar la cultura, de esa cultura de ellos, ¿no? Después vinieron otros también como Clemente Julius, que es otro nativo, pero que falleció lastimosamente en la época del COVID. Y ahora empiezan ya a haber más nativos que empiezan a representar su cultura, a pintar un poco con los pocos elementos o con los pocos materiales que ellos pueden tener. Y Owa fue al invitado, fue a Europa, ¿verdad? En esos tiempos, les estoy hablando ya por los 90, 80, ya falleció. O sea, fue muy grande el aporte que él habría hecho o había hecho. Bueno, entonces, perdón. Entonces quiero llegar, acá no les voy a leer todas, ¿verdad? Pero les voy a leer un poquito sobre un libro en donde se empieza a explicar un poquito de qué decían o sea, cómo veían estas diferentes familias lo que sería el paraíso. De ejemplo, a ver, ¿cuál es? Le voy a leer este que dice los chamacocos, por ejemplo, justamente en base a esta imagen que tiene, ¿no? A ver. Los chamacocos decían que en el origen el cielo se eleva apenas por encima de la tierra y sus colores eran neutros, grisáceos. No se entraba en realidad del cielo, sino de una placa dura que respondía a su suelo. El verdadero cielo se levantaba por encima de él y era en cierta forma asimilado al paraíso por su frescura, verdor y en especial por la abundancia de mieles de distintos tipos. Se subía a dicho cielo por el árbol cósmico, un enorme quebracho blanco que lo comunicaba con la tierra. No constituía una morada de los muertos, sino un territorio dadivoso del que se disfrutaba temporalmente la prehumanidad de entonces. La gente realizaba felices excursiones a él y tras algunos días de deleite bajaba a la tierra abarrotada de provisiones. Lo interesante entonces es de que en este mito lo que dice es que nadie se quedaba a vivir en el paraíso. Ellos preferían la tierra, pero existía, ¿verdad? Ese lugar, y cuando había como una escasez de alimentos, ellos se iban ahí a buscar. Después otro muy interesante también es para mí, que medio como uno que me gusta mucho, es lo que piensan los Paita Utera. ¿Y qué dicen los Paita Utera, verdad? Que para ellos, para los Tahuiterá, significaba habitantes del pueblo del centro del mundo, ya que en su territorio se encuentra el cerro Huazú de la esos son los que están en la zona de Amambay, ¿verdad? Y ellos decían que donde ellos viven, el Yasucabenda, es un lugar considerado como el lugar en donde comenzó la creación del mundo. El cielo tiene similitudes con un ombligo saltón. Ellos consideran que ese es el ombligo del mundo y es un lugar sagrado, aunque nadie debería de poder acceder. Ya atiendan lo que dicen. O sea, ellos no viven en ese cerro. Es como los que viven, como lo que serían para los griegos la Acrópolis, ¿no? La Acrópolis era un lugar en donde vivían solamente los dioses, ¿no? Y lo mismo es el Yasucabenda de los Paita Utera. Y los Nivacle, por ejemplo, hablan del Ginkop, que es el paraíso
Cuando el alma medular llega al Ginkgo, sus parientes y amigos vienen corriendo a saludarla, sorprendidos, y la invitan a que entre en la choza y se tranquilice. Ginkgo significa verano, época de la fructificación y también paraíso, una aldea donde no se muere. El Ginkgo es el reino del eterno verano, donde los algarrobos y demás flores florecen y fructifican permanentemente. Hay en él zonas donde abunda la caza para quienes quieran practicarla. Entonces, como ven, hay diferentes visiones, pero siempre son básicamente, o sea, siempre ellos tienen la idea de que hay un paraíso y que esos paraísos al fin y al cabo son lugares súper lindos y lugares de vegetación y lugares que similares o realmente eran jardines, ¿entienden? Y eso, por ejemplo, es muy fascinante, ¿no? Relacionando el tema de que nuestros nativos, no les leo todo porque es largo y no les quiero aburrir, a mí nomás demasiado me gusta, ¿verdad? Pero no tengo que ser pesada con el tema, pero todos coinciden con el tema de que existe un paraíso y que el paraíso lo relacionan o lo relacionamos con lo que sería un jardín y un jardín de felicidad y de abundancia, como decían los chamacocos, donde hay mieles, que sabemos que ellos son personas que viven en la selva, o sea, hablar de encontrar miel y fruta es, no sé, lo máximo, ¿no? Bueno. Si me quieren preguntar algo al respecto, genial, y yo mientras tanto ya voy cambiando de diapositiva. Entonces, vamos a hablar un poco. Una observación, profe. Dime, ¿voy atrás? Voy atrás. No. Poner nomás el acento en esta secuencia de coincidencia que va mostrando, ¿verdad? Ya es luego llamativo que todas las culturas del mundo a lo largo de la historia coincidan en una idea de trascendencia, ¿verdad? De que hay algo más allá, ¿verdad? Sí. Que encima otra vez ese más allá en todas estas culturas tengan prácticamente la misma idea de representación, que es como si fuese un jardín. Y encima de todo, otra vez, en función a lo que estuviste mostrando ahí, desde la alfombra hasta esta imagen de Ogua, el tema del Axis Mundi, ¿verdad? Que es el término latín con el cual se hace referencia a la conexión entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y como siempre está ese elemento central. Incluso si miramos el Antiguo Testamento, el Edén tenía su árbol del bien y del mal, el manzanito también en el medio de la creación, ¿verdad? Realmente es sumamente notable cómo se va repitiendo ese patrón en todas partes. Eso nomás. Sí, genial, profe. Por eso les dije a ellos eso de que, como vos decís, todos coinciden con el tema de que existe un paraíso y hay muchas similitudes en cómo es esa forma del paraíso, esa vinculación tierra-cielo, ¿verdad? O sea, trascendencia. Y creo que cuando hablamos de paraíso, cada uno piensa de esa manera. Y aunque como nunca muchas culturas se vincularon, se cruzaron, todas coinciden. Eso da miedo, no sé, o sea, te hace pensar hay un trascender, hay algo más, por eso todos coincidimos, no sé, o sí o no, pero es muy fuerte eso. Así que si hay alguien que tiene una idea diferente de paraíso, me comenta ahí en mensajes si no quiere hablar, a ver cómo analizamos eso, ¿verdad? Porque yo ya asumo que todos piensan que un paraíso, el paraíso es algo muy similar a lo que sería un jardín, ¿no? ¿Ok? Por ahí se le puede agregar una parrillita, una conservadora y completamos.
Claro, o sea, claro, uno va a pensar que hay parrilla, otro va a pensar que hay sushi, otro va a pensar qué sé yo, ¿verdad? Pero siempre coincidimos en un espacio verde, agradable, con cielo azul, aunque estemos en el cielo, ¿verdad? Que todo bien, todo lindo, pero hay verde, ¿verdad? Estamos, o no sé si alguien se imagina que está, no sé, en la obra de Tadao Ando, no tengo idea, ¿verdad? Pero para mí, sí o sí, tener un jardín real alrededor. No digo que todos tenemos esa alfombra persa, sí o sí, pero sí o sí hay esos elementos o gran parte de esos elementos en nuestra idea, en la idea en todas nuestras de las civilizaciones de que es un espacio cercado, limitado con elementos vegetales y agua, ¿no? No, chicos, chicos, coincidimos en eso, ¿verdad? Pónganme así, no, no, para mí el paraíso, qué sé yo, no tengo idea de cómo lo ven, ¿no? Yo sí, para mí tiene Michi de ejemplo, ¿verdad? Mucho Michi, Muy bien. qué sé yo, pero es un jardín igual, ¿verdad, chicos? Bueno, eh, sigo. Entonces, vamos a entrar un poco en estas épocas ya de la colonización del paisaje o ya de cuando empiezan a venir los adelantados a fundar lugares en Sudamérica y se funda Asunción en 1537, justamente porque Asunción ya sabemos todo, que era un lugar con bastantes puntos a favor, ¿no? Para implementar, si vamos a ver qué pasaba ahí en esos tiempos. Y por suerte, en esos tiempos existían los que serían los cronistas, o sea, esas personas que empezaban a anotar, a venir y a anotar datos de cómo eran o sea, cómo era nuestra zona, cómo eran estos lugares, cómo era Asunción, cómo era la zona de lo que es ahora Paraguay, de ejemplo, y eso había en todas partes. Y los cronistas ya eran o civiles o también eran religiosos, porque recuerden que en esa época vienen los jesuitas, ¿no? De ejemplo, y empiezan a hacer planos, empiezan a escribir, empiezan a hacer manuscritos. Y este plano creo que ya habrán visto, ya muchos saben perfectamente lo que es o qué es o de quién es. Otros no sabrán y otros ya habrán visto, ¿verdad? Pero es un plano muy interesante que lo hizo eh, Azara. Azara es un cronista que había venido a trabajar acá, a registrar datos, a trabajar con su cartógrafo, que no me acuerdo, profe, cómo se llamaba el cartógrafo. Eh, Aguirre. Aguirre, ¿verdad? Entonces empezó a trabajar con él y tenemos este plano que muestra cómo era la ciudad fundacional, o sea, la Asunción fundacional. Y lo interesante de que quedó como registro bien marcado de ese tiempo es que Asunción, ¿verdad? Partía de esta zona que le voy mostrando, acá donde dice Plaza Mayor, ¿no? Y esa Plaza Mayor, creo que ya todos ubican, es la zona del Cabildo, ¿verdad? El Cabildo y, y todas esas plazas que están alrededor del Cabildo. Y es interesante ver esto porque ahí podemos decir que de ahí parte todo, eso no es ahí mismo, más a la derecha, más o menos, más por acá, más o menos, en donde antes se encontraba la Plaza de la Encarnación, o sea que es la zona de la Biblioteca del Congreso, más o menos. En teoría es ahí la zona puntual o en donde se funda Asunción y es muy importante que mediante esa fundación de ahí se empiecen a hacer más expediciones para justamente ir, eh, digamos, fundando nuevos pueblitos, ¿verdad? Por eso, o sea, de acá se empieza a partir a formar nuevos pueblitos y justamente de acá, de donde le estoy marcando este caminito, ¿verdad? Estos caminos en síntesis que están en negro son los famosos caminos reales. Y
Este que está acá sería el primer camino real, que es lo que ahora sería la calle o la zona de la calle Paraguayo Independiente. O sea, se van creando estos caminos reales que nos muestra Sara de que estaban en esos tiempos. Y en los caminos reales eran caminos permitían fundar nuevos pueblitos o te llevaban a zonas en donde era espacio de agricultura o espacio de minería, ¿no? Pero son estos caminos los que hicieron de que se vaya expandiendo el territorio, digamos, la colonización europea o española en este caso, ¿no? Y es por eso que se dice Asunción madre de ciudades, porque no es solamente madre de ciudades de Asunción, de Paraguay, sino de grandes ciudades que se fundaron después a partir de estas expediciones, ¿no? Y por qué le estoy hablando de todo esto, para ir entendiendo un poquito de cómo era ese trazado de esos pueblos, cómo, de dónde parte, de dónde sale todo, ¿no? Y sale todo de esta Plaza Mayor, ¿verdad? Porque esa Plaza Mayor se empiezan a analizar un poco. Este argentino Ramón Gutiérrez, que solamente ya escucharon sobre él, habla un poco de cómo era ese lugar. Y lo interesante de la Plaza Mayor, que si sabemos, ¿verdad? Que la mayoría de los países, que tipo Perú, Argentina, qué sé yo, tienen su Plaza Mayor, que es de donde se funda y donde parte todo. Y acá hay un ejemplo de cómo de la Plaza Mayor parte todo y se empiezan a instalar las diferentes, digamos, instituciones o edificios importantes, como, qué sé yo, lo que es la catedral, o lo que es el cabildo, o la zona de convento, o la casa de los gobernadores, ¿no? Todo parte de ahí, y de ahí todo se va desarrollando o desplazando a partir de los caminos reales, ¿no? Y acá lo interesante es la diferencia que hay entre nuestra Plaza Mayor y otras plazas mayores, ¿no? De otros países en síntesis. Y por eso le quiero mostrar, les voy a leer un poquito lo que decía Ramón Gutiérrez sobre la evolución urbanística, ¿no? Y arquitectónica del Paraguay. Él que escribe de que los elementos gráficos que poseemos sobre los pueblos de indios formales en el siglo XVI y comienzos del XVII son escasos, pero las relaciones de autoridades y viajeros, así como su análisis actual, permiten reconstruir ciertamente su estructura urbana. ¿Y qué dice, de acuerdo a estos registros de los cronistas y cosas así, en pocas palabras? Es que el elemento organizador no es aquí una calle, ¿no? Es lo que estructura la ciudad, lo que estructura lo urbano en Asunción, no es la plaza, es la calle, sino la plaza, dice. Coloca en el centro del pueblo, perdón, colocada en el centro del pueblo, todo se estructura a partir de ella. En general se trata de una plaza rectangular grande en cuyo centro se instala la iglesia, mientras en su perímetro definiéndola se alinean las viviendas indígenas en cuadro. O sea, él dice de que toda la ciudad parte no de la calle sino de la plaza, y el eje central de todo es la plaza, y el eje central parte, o sea, se ubica la iglesia, y en base a esos ejes diferentes o demás instalaciones o viviendas indígenas en este caso, ¿ven? Atiendan entonces cuáles son las características de la Plaza Mayor que encuentra Ramón Gutiérrez, que define, que identifica Ramón Gutiérrez. ¿Y qué dice él, verdad? En general las plazas no tenían previstos caminos interiores, estamos hablando ya a nivel del diseño de la plaza, ¿verdad? Aun cuando rápidamente se marcaron los senderos naturales, claro, no tenía ningún trazado en su diseño, ningún trazado geométrico en su diseño, pero igual se iban formando, o sea, el famoso, ¿cómo era? Camino en guaraní, no me... Tapepuí, el caminito ese que se forma, ¿verdad? Al ir caminando, ¿no?
En el interior de la plaza se disponían diversos elementos, algunos permanentes y otros transitorios. Entre los primeros encontramos una columna coronada con la estatua de la Virgen Patrona y cruces en los 4 ángulos de las plazas. Yo no me acuerdo más, no sé cómo ahora, pero creo que ustedes manejan bien estos datos ya del CPA. Creo que no sé si ahora dan o en historia ya habrán estudiado esto, ahora saben eso de que en el centro hay una columna con una virgen, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y esas son las características que normalmente tienen las plazas, ¿verdad? Pero la plaza de armas no tiene esa característica. Bueno, le voy a mostrar acá este ejemplo y después voy a volver a lo que sería nuestra plaza de armas. Este es un esto es lo que sería del trazado que ya creo que también todos manejan de lo que es la iglesia de San Ignacio de Guazú, ¿verdad? Que es una iglesia jesuita y les muestra cómo, o nos muestra o vemos cómo todo parte de una plaza, ¿no? Y la iglesia es parte del, digamos, del eje de la plaza, ¿no? Esto sería una iglesia jesuita. Y acá tenemos otro ejemplo de, de iglesia que está acá, perdón, de trazado, digamos, pero en este caso es franciscano, o sea, de los franciscanos. Ellos también vinieron, ellos también trabajaron, ellos también hicieron trazados, ellos también formaron pueblos, ¿no? Sabemos que tenemos pueblos jesuitas como San Come, San Ignacio Guazú, San Ignacio Miní, ¿verdad? Ya sea que esté ya actualmente en territorio paraguayo o no, Brasil, Argentina, eran todo nuestro territorio antes, ¿no? Y también tenemos así dos pueblos franciscanos. Y lo que nos muestra este ejemplo de esta iglesia, que es el trazado de la iglesia de Yaguarón, es que nuevamente hay una plaza, ¿verdad? Todos los demás usos se disponen alrededor, pero dentro de la plaza está la iglesia. Y eso es lo que diferencia lo que es el trazado de un pueblo jesuita y lo que es el trazado de un pueblo franciscano, que los jesuitas parten de un eje central, ¿no? Y ahí ubican, pero en el borde, al exterior, ubican sus iglesias. En cambio, los franciscanos están prácticamente en el centro, pero sí o sí dentro de una plaza, ¿no? A ver, les muestro. Y este es otro ejemplo. Hay alguien de Luque. Está hoy la chica de Luque, ¿no? No está nuestro amigo hoy, Carlos, y le toca eso. No registré el nombre de la alumna que era. Ahí está, Ana Gómez. Yo dice. Bueno, Ana, esta iglesia vos conocés, ¿verdad? Más que nosotros, es la iglesia de Luque. Pero entonces vos me vas a decir, y sí, pero nuestra iglesia está en el medio, ¿verdad? De una plaza, ¿no? Y vas a poder creer de que es una iglesia franciscana entonces, ¿no? Ya porque tiene sus años. Pero hay iglesias que se hicieron ya a la salida de los franciscanos y mantienen esta característica del centro, de ubicar la iglesia en el centro de la plaza. Y entonces es ahí donde hay que ir comparando tiempos, etcétera. Y cuando ya se hace la iglesia ubicada en el centro de la plaza, pero ya en épocas en las que los franciscanos ya no se encontraban aquí, por esas características se le llama iglesia san franciscana, no franciscana, san franciscana. Y en síntesis, cerrando un poco este ejemplo en base a lo que decía Ramón Gutiérrez y lo que sabemos de cómo son las iglesias o los trazados urbanos de esos tiempos, y que ya ustedes ya habrán dado y aprendido para el ingreso en las clases de historia, es que la plaza mayor tiene la característica de ubicar la iglesia en el eje de la plaza, pero con un elemento central, ¿no? La columna, eso habrán dibujado en el medio la columna con una
no me viene el término, pero con la imagen de la Virgen ahí, ¿no? Y todos conocen la iglesia perdón, todos conocen la zona de la Plaza Mayor del Cabildo, ¿verdad? Donde está la columna con la Virgen, ¿no? No hay nada ahí en ese espacio. Claro, porque cuando se hizo ese trazado, cuando se parte acá, cuando se funda Asunción y se parte la zona de la Plaza Mayor, todavía no se hizo, no se habían hecho las leyes de las Indias, ¿verdad? Que eran esas, en donde ellos nos decían tenía que hacerse así y así, ¿no? Porque se estaba fundando Asunción, se estaba empezando digamos, colonizar esta zona. Después salen esas leyes. Entonces, por eso en otros países van a encontrar que la Plaza Mayor, o no sé si tienen ahora, pero sí o sí tuvieron en sus inicios ese elemento y nosotros no tuvimos porque fuimos los primeros, ¿entienden? Eso es relacionando un poco el tema de que somos de la ciudad, de madre de ciudades, ¿entienden? Bueno, después, no sé por qué era lo que le quería mostrar acá. Bueno, y entonces les puedo mostrar un poquito este tipo de lugares en donde, a ver, nosotros no tenemos muchos ejemplos no tenemos muchos ejemplos de lo que serían los tipos de arquitectura colonial, no tenemos muy poco, pero igual hay registros de que en esos tiempos, a partir de esos trazados, se van formando ciertas formas que se van utilizando y podemos relacionar un poco con lo que serían los jardines o los tipos de jardines o los protojardines que teníamos. Estoy hablando de la época colonial, ¿no? O sea, partiendo un poco de esa idea de cómo era la plaza, sabemos que los elementos que habían alrededor, por ejemplo, eran eh, eh, ¿cómo les diría? Las casas de los religiosos, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de lo que es el museo actualmente, el Museo Juan Sinforiano Bogarín, ¿no? Que es una casa de la época colonial, ya es bastante, es una de las pocas. Cuando hablamos un poquito de esta parte a mí me encanta hablar o puntualizar de que acá se confunde mucho lo que es arquitectura colonial. A cualquier cosa le llaman arquitectura colonial, ¿verdad? Y esos son términos que hay que ir manejando. Arquitectura colonial es la arquitectura que se utiliza en la época de la colonización, más o menos hasta realmente a nivel etapa o periodo hasta la independencia del Paraguay. Y muchas veces se quiso tirar un poco, otros dicen un poquito más, pero yo hasta ahí me quedo. Porque después ya no es de colonización, ya es un periodo independiente donde empiezan a haber nuevas características. Entonces, si hacemos una casa con características, llamémosle españolas, o sea, con techos de teja y qué sé yo, no es una de casa de estilo colonial, es una casa con otro tipo de estilo. Pero entonces, ¿cuáles son los ejemplos de arquitectura colonial que nosotros tenemos actualmente? Este es un ejemplo, o sea, esto es una realidad que hasta ahora está, que es el Museo Museo Juan Sinforiano Bogarín, que es el que está ahí detrás de la Universidad Católica o parte de la Universidad Católica, que se ubican esa casa seguro, y si no, ya se habrán ido con el profesor Celso seguro. Y esta es una casa con esa característica del periodo colonial. Otra casa del periodo colonial también puede ser la Casa de la Independencia o la Casa Baja de la familia Viana en el Jardín Botánico. Esas son casas de esos tiempos con esa característica que son coloniales, ¿no? Y
¿Por qué les estoy mostrando esta casa? Porque les quiero mostrar los ejemplos de jardines de esos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo eran los jardines de esta época, ¿no? De la época colonial? Y nosotros no tenemos un plano con el profe, no tenemos un croquis. Nosotros no nos basamos de lo que dice la gente tampoco, ¿verdad? Siempre todo lo que demostramos es en base a documentaciones, pero sí tenemos este tipo de similitudes y podemos hablar de ciertos tipos de prototipos de jardín de esos tiempos. Y el primer prototipo es este que le estaba mostrando anteriormente, el de la plaza, ¿no? El de la plaza central, ¿no? Eso sería un prototipo de jardín eh, de mayor escala, digamos, porque la plaza es una escala grande. Después tenemos el siguiente, que es este ejemplo, que parte justamente. ¿Ustedes escuchan el desastre que están haciendo, profe? ¿Qué está pasando ahí, profe? No te puedo ni contestar. Un minuto, porfa. Yo les dije luego que acá pasa de todo. Te parece que vivo, no sé, en Irán por ahí, ¿verdad? Pero bueno, están ahí trabajando con piedras en la calle. Encima, bueno, más me gustaba lo que estaba comentando. Bueno, entonces la casa, por ejemplo, de los sacerdotes, ¿no? Que se le daba ese uso a esta casa en ese entonces, eh, tiene esa característica de ser un conjunto de galerías que forman un claustro central, ¿no? Con un árbol central, o sea, un jardín interior de vivienda. Y ese es otro tipo de protojardín que nosotros encontramos, ¿verdad? O que identificamos, ¿no? El patio interior del claustro de los religiosos, ¿no? Ese es otro ejemplo de protojardín de esos tiempos y obviamente es de una menor escala. Y otro tipo de jardín de ese entonces que tenemos registrado, que tenemos escrito a través de los cronistas y cosas así, es el más pequeñito, que serían los huertos, ya sea ornamentales o medicinales, del que le voy a ir hablando también en adelante. Y lo interesante es que todos, o sea, la plaza tiene sus características con esa escala, pero por ejemplo, todos los jardines del interior tienen ciertas coincidencias, ciertos elementos que vamos a ir identificando. Por ejemplo, bueno, hay algunos que ya no tienen un árbol central, ¿verdad? Pero este sí tienen un árbol frondoso, tiene un aljibe, como ven ahí, tienen esa unión, esa conexión de galerías con el claustro, ¿verdad? Esa conexión de las galerías con el con el patio, a ver qué otro elemento me falta. Normalmente tienen unos limitadores, ¿no? Y, o sea, los limitadores que suelen ser vegetación de borde, o sea, estamos hablando de ese cercado, ¿no? Y siempre vamos encontrando estos mismos elementos con vegetación, ¿no? Y este es un ejemplo de otra vivienda colonial. Y no sé si alguien ubica. Vamos a ver qué me dice. Profe, vos no podés decir nada. ¿Alguien ubica? ¿Tiene idea? ¿Alguna vez vio algo similar? No, vos no. No sé si alguien vio esta casa o le recuerda a algo, ¿no? Bueno, no, lo más probable es que haya pensado o no le recuerda un poco a lo que es la Casa Castelví. La Casa Castelví también es otra casa de ese periodo colonial, o es arquitectura colonial, mejor dicho, la que está en la Manzana de la Ribera. Se parece bastante esta vivienda a esa casa, pero esta es la casa de la familia Zavala y ya se demolió, creo que eran los 80. Eh, pero si se fijan también, esta casa tiene esa misma característica al igual del museo. Tiene ese borde, solo que está limitado por ladrillos, pero tiene esa conexión galería, patio, tiene un aljibe, no se ve bien, pero tiene un jardín, un árbol central. Este tiene una glorieta también aquí, ¿no? Pero hay otra vez
unos cuantos elementos similares, ¿no? Y este otro ejemplo, creo que todos conocen, que algunas de ellas se fueron. Todo lo que yo les muestro, si todavía no se fueron, váyanse, chicos. Y esta es la casa la Casa de la Independencia. La Casa de la Independencia también es otra casa de estilo de arquitectura colonial y del periodo colonial, ¿no? Y bueno, tiene no conexión con todas las galerías, pero sí tiene una conexión igual de vivienda a patio, ¿verdad? Patio interior, que es ese zaguán de acceso. También tiene o tenía un aljibe, también tenía un árbol central que ya no está ahora. Tiene cantero, pero no sé, esos canteros son nuevos, ¿no? Y el ladrillo también seguro que es algo nuevo. Y también tenía un espacio de huerta. Normalmente los jardines, perdón, el patio interior tiene un espacio de huerta también. Y bueno, algo que les puedo contar de esta casa, lo interesante es que hubo un tiempo, así como se demolió la casa Zavala, que en esa época, en los 80, nadie le daba, o antes, desde la época, estoy hablando siempre de la época de la dictadura, ¿no? No se entendía nada, no se valoraba nada y siempre estaban demoliendo muchísimo patrimonio. Y así también, imagínense, en los 50 se quiso demoler la Casa de la Independencia y un equipo de, llamémosle, intelectuales, pensadores, como es el famoso Carlos Cusineri, y otra gente más trabajaron para que no se derrumbe esta casa y gracias a ellos aún tenemos, bueno, una parte de la Casa de la Independencia ya se echó, ¿verdad? Pero son datos interesantes a manejar, ¿no? A saber. Y bueno, entonces ya estamos hablando de dos protojardines de la época colonial, ¿no? De colonización, que es eh, la plaza mayor, el patio interior en claustro, ¿no? Y el siguiente, como ya les dije antes, más chiquito, es son los huertos, ¿no? Y bueno, y los huertos, como ya sabemos, todos son espacios en donde se cultivan ya sea vegetación de tipo medicinal o ornamental, ¿no? O sea, viverito, florcita, plantita de jardín o plantitas medicinales o dos en uno, era plantita de jardín y medicinal, ¿no? Y eso es algo súper interesante que nosotros tenemos, que caracteriza a nuestros ancestros, que se tenía mucho conocimiento medicinal. Nuestros nativos tenían mucho conocimiento tradicional y eso es algo que le llamó la atención a los que venían, ¿no? A los que nos observaban. Y sabemos muy bien que así como Azara era un cronista, alguien que venía y escribió y registró el tema catastral o otro tipo de características nuestras, había otro equipo de gente, digamos, que eran los jesuitas, o sea, los religiosos. Había también, digamos, unos cronistas religiosos que empezaban a venir a trabajar con nosotros y a escribir lo que observaban, ¿verdad? Por eso hay muchos datos al respecto en las diferentes, digamos, en las diferentes costumbres o rituales o acciones que hacían nuestros ancestros. Y entre ellos había un jesuita que se llamaba Pedro de Montenegro. Y Pedro de Montenegro, allá por el año 1700, a inicio de 1700, empieza a hablar un poquito sobre lo que es la materia médica misionera. Eso es lo que a él le interesaba. Y él hizo el primer tratado de vegetación de uso medicinal de la región, o sea, no estamos hablando solamente de Paraguay, de toda la región, ¿verdad? Y él fue el que empezó a hacer un registro sobre donde él describía unas 150 tipos de especies nativas, ¿no? Pero estamos hablando de la región, Paraguay, Argentina, lo que es ahora, ¿verdad? Paraguay, Argentina,
Brasil, ¿no? Y él fue entonces el que hizo el primer tratado de vegetación de la región con su manuscrito, porque se le llama manuscrito lo que ellos hacían, que son como libros, lo que ellos escribían, lo que ellos registraban, ¿verdad? Que se llamaba Materia Médico Misionera. Miren qué interesante, ¿verdad? Y así también, luego de Pedro Montenegro, está otro sacerdote jesuita que se llama José Sánchez Labrador. Y José Sánchez Labrador hizo un gran aporte. Él empezó a escribir un manuscrito en Concepción, allá por 1760. Después se le expulsa, ¿no?, a los jesuitas y se va a Rávena, Italia, a terminar de escribir su manuscrito allá por finales, por 1790. Y él hizo varios manuscritos, entre ellos uno se llamaba Paraguay Católico, otro se llamaba Paraguay Natural, otro se llamaba Paraguay Cultivado. Y es súper interesante porque, por ejemplo, en el Paraguay natural hablaba sobre lo que sería la vegetación y su uso de medicinal y ornamental, ¿no? Y en Paraguay cultivado, o sea, hace cuatro tomitos y entre ellos habla en el Paraguay cultivado sobre lo que sería, sobre los jardines, sobre nuestros jardines. Él hizo el primer tratado de jardinería de la región y de acá, ¿no? Y eso es súper interesante porque él ahí empieza a hablar de cómo nosotros trabajamos con la vegetación ornamental y con la vegetación medicinal. Hay registros, ¿no? O sea, hay registro de que dicen que nosotros teníamos huertos medicinales y ornamentales allá por 1770, 1750, ¿no? Entonces, por eso también consideramos como a los huertos como un protojardín del siglo X, o sea, del 1700, ¿no? Entonces tenemos tres: la iglesia, la Plaza Mayor, el jardín interior en claustro y los huertos, ¿no? Yo les hablo y en vez de mostrarles, ¿no? Acá está, como ven, esto serían las tapas, ¿no? Y los índices, digamos, de Paraguay cultivado, y es ahí en donde empieza a hablar sobre, acá por ejemplo, ¿ven? Habla de jardines, huertas de árboles, ¿no? Y ahí, entonces él ahí empieza a registrar todo lo que nuestros ancestros tenían, utilizaban, o los saberes de ellos en el tema medicinal. Por eso cuando a mí me dicen que nuestros ancestros eran todos unos haraganes, que no hacían nada y que no sé qué, que nosotros no tenemos ningún aporte, porque bueno, que los aztecas lo tal cosa y que los incas, el Machu Picchu y no sé qué. Yo siempre les digo que para mí nuestros nativos eran de más intelectualidad que de escala, ¿no? Eran mucho más top, porque ellos desarrollaban bastante conocimiento de las plantas, ¿no? Imagínense, el tema de la medicina, que hasta ahora existe, y lo mismo el tema de la jardinería, que ya no se tiene en cuenta, ¿no? Y, a ver, les muestro un poquito más esto. Profe, Sí, profe. no, sobre eso último que dijiste nomás, que no es una cuestión menor el aporte de las culturas nativas del Paraguay, sobre todo la cultura guaraní, a las ciencias médicas a nivel mundial. Fíjense que del guaraní, el guaraní es la segunda lengua que presta más nombres científicos a especies medicinales en todo el mundo, solamente detrás del latín. Sí, perdón, profe, pensé que ibas a continuar. Por eso, sí, pero por eso, o sea, y eso es algo que prácticamente se desconoce, ¿no? Y de ejemplo, Labrador, Sánchez Labrador, este jesuita,
Él había hecho, o sea, no, hizo digamos, un listado de unas 200 especies de vegetación y él escribía cuáles eran sus características, para qué se utilizaba, como, o sea, para que él sepa cada especie qué propiedad medicinal tiene, significa que a él le mostraron eso los guaraníes, ¿no? Imagínense. Y eso él hizo 200. Capaz que si se quedaba, si no había la expulsión de los jesuitas, la lista iba a ser más larga. No creo que eso era lo único que sabían los nativos. Estamos hablando de los guaraníes, 200 especies con todas sus características, ¿no? Y es una prueba, o sea, bien concisa de que nosotros teníamos, desarrollamos el uso de la vegetación, o sea, existían huertos, a eso vamos con el profe, existían huertos y los huertos tenían especies ornamentales y tenían especies medicinales o, o dos en uno. Entonces también es un tipo de jardín que se tenía en la época del Paraguay colonizado, ¿no? Y, a ver, voy a bajar un poco más. Bueno, acá, estos son así, les guardé estas imágenes, ¿verdad? Para que vean, esos son, esas son imágenes tenía que haber hecho en varias diapositivas para que vean mejor, ¿no? Pero ese es el manuscrito de este señor, este sacerdote jesuita, Sánchez, Joseph Sánchez Labrador, como dice ahí, ¿no? Y otra cosa interesante y rara es que se encontró este manuscrito nosotros hace 3 años, pero ya el profe estábamos esperando, porque en teoría iba a ser lanzado, porque nadie tiene acceso a este manuscrito. No es que cualquiera puede ver, no está en ninguna biblioteca, no está en ningún archivo, o sea, sí, pero no abierto al público. Entonces ahora se iba a emitir eso y hasta hoy no se está emitiendo este manuscrito. Todavía nosotros no podemos ver qué es lo que dice ahí en síntesis. Hay algunas que otras hojas, pero ¿cómo se dice? La transcripción, digamos, no existe aún. Está así, tal cual todavía. Y con el profe Carlos decimos, o sea, le digo, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no están queriendo lanzar al público esto? ¿Ah? O sea, que es un datazo, eso dice mucho, vaya a saber, ¿no? Pensemos un poco, ¿por qué será? ¿No, profe, qué decís al respecto, o sí o no? No, yo quiero contarles nomás a los chicos que tu oftalmólogo y el mío están seguramente muy agradecidos porque hasta ahora, como dice Marley, a cuentagotas van liberando parte del contenido de estos manuscritos y así en una pobrísima calidad que hace que nosotros todos tengamos que pegarnos cada uno a su pantalla y sudar la gota gorda para poder hacer las transcripciones y contarles las cosas que les estamos contando, ¿verdad? Y ya encontramos muchísima información en las poquísimas páginas, porque como más o menos unas 20 páginas las que se liberaron hasta ahora, pero ese manuscrito tiene alrededor de 1000 páginas. Y es realmente algo que ya nos genera muchísima ansiedad a que anuncien cuando finalmente van a publicar, porque en eso es lo que están trabajando en esta universidad alemana, que es la que tiene los derechos totales de este manuscrito, ¿verdad? Comentarles un poco para hacerles partícipes también de nuestra ansiedad y de nuestro esfuerzo, se puede decir, por tratar de transmitirles toda la información que se puede dentro de lo poquito que liberan sobre eso. Tal cual. Profe, decirle un poco a tu auxiliar de cátedra que guarde más silencio cuando otro habla. Este es nuevo, parece. No estoy identificando el ladrido, es nuevito. Estamos por cumplir 10 años dentro de poco y todavía no hay una clase tranquila, siempre pasa algo. Un nuevo auxiliar, una nueva obra, un nuevo vendedor ambulante.
Y siguiendo un poco lo que dice el profe, estamos hablando de relaciones o dependencias, mejor dicho, con el Vaticano, ¿no? O sea, es súper serio el tema este de estos documentos. Son súper delicados o no sé cómo decir, esa no está en manos de cualquiera, es algo súper delicado. Bueno, y Perdón, una vez más nomás, pues me no, parece por demasiado favor. importante poner el tercer subrayado sobre lo que mencionaste al empezar todo este apartado. No estamos hablando de cualquier documento, gente. Estamos hablando del primer tratado de jardinería sudamericano. El primer tratado de jardinería sudamericano se llama Paraguay cultivado. Es un acontecimiento que todavía no podemos dimensionar y de cuya felicidad con Marley nos salimos todavía de hace 3 años de que tenemos noticias de este material, ¿verdad? Y por eso les decía yo en la clase 1, la clase de presentación, que estamos ante un campo de la historia del paisaje en Paraguay que todavía está para depararnos muchísimas sorpresas y donde hay muchísimo por descubrir todavía. Sí, demasiado. Y cada vez que nos vamos para atrás y encontramos estos documentos, es como un honor también el decir realmente lo que es Paraguay, que tiene tantos aportes y son tan delicados, tan destacados, ¿no? Ya que siempre estamos pensando que hay otros países que se destacan en un montón de cosas y nosotros no, ¿no? Estamos hablando de cosas serias y realmente tenemos muchísimo, esto va a abrir unas puertas, no sé, impensables, ¿no? Yo quiero saber qué va a pasar, ¿no? Una vez que salga este tratado. Perdón, y sí, este manuscrito sobre el tratado en jardinería. Yo me tratando de mejorar otra cosa, pero si me callo. Y bueno, y acá sí hay un datito, ¿verdad? De cómo sería un huerto, ¿verdad? Así, ese diseño sí tenemos, ¿verdad? Dice, plan que viene de plano, ¿verdad? De una bella huerta. Y, y dice abajo del hortelano solitario. Yo cuando el profe Carlos me pasó esta foto, me encantó, ¿no? Encima se llama el hortelano. Hortelano es aquel que trabaja en los huertos, es como jardinero, el jardín de las flores, ¿verdad? El hortelano es el que trabaja en los huertos. Hermoso plano, y sí hay un ejemplo, ¿verdad?, de diseño existente de los huertos de esos tiempos, ¿no? Esto es una maravilla. Y Esto está en el manuscrito, ¿eh? sí, está en el manuscrito de, em, de Sánchez Labrador. Y sumando un poquito a gente a personas de ese tiempo que hablaban sobre lo que serían los jardines, o sea, datos que a nosotros nos pueden servir otra vez más. Azara habló, vieron que Azara pues no tenía así una idea puntual sobre qué él hablaba. Él registraba, ¿verdad? Y en su libro que ya le estaba mencionando, de que hacía registro de nuestra zona, el viaje a la América Meridional, él empieza a hablar también sobre lo que son las especies vegetales, pero ornamentales, o sea, porque él también empieza a citar de que acá había, pero ya él tenía una idea más como de, ¿cómo decir?, comercial, de actividad comercial, de enviar vegetación ornamental allá, más o menos para ese lado. El trabajar, pero también escribir al respecto. Y no sé, profe, por qué no les puse algo, ¿verdad?, de lo que él decía al respecto. Pero a lo que voy es que habían varias personas, ya sean religiosas o no, que registraron estos datos, ¿no? Y esta foto para mí es, no sé, la cereza del postre, ¿no? Este plano. Eh,
Incluso eh, en ese libro que estás mencionando de Azara, Ujú, no solamente él se limita a describir esta especie de valor ornamental, él cuenta que él hace los experimentos en el patio del lugar donde vivía en el tiempo que estuvo asentado en Asunción mientras se hacían los relevamientos. Él, él mismo veía esas especies y las trasplantaba o las plantaba en su jardín y hacía el cultivo para ver, para registrar cuál era su comportamiento, su característica, ¿verdad? Para ver si es que valía la pena llevar eso a Europa. ujú. Claro, por eso me les decía, la idea justamente era la de comercializar, ¿verdad? O sea, y es genial, ¿no? Con esa idea de querer comercializar nos dejó muchísimos datos y experimentó y no tenía idea él del aporte que dio al hacer eso. Y como dato miscelánea, vamos a tirar una encuestita de 10 segundos. ¿Cuál consideran ustedes que es la flor típica del Paraguay? No, pero esperando, todavía no llegué ahí, profe. Ah, ese pico. Ah, perdón. Pero, Perdón. Bueno, cortamos la cuenta. Cortamos la no, pero encuesta. van a contestar, pero vamos a continuar y ese datito. Perdón. Ya se ríen de mí así. ¿A qué es eso? Ay, perdón, profe. Pero esto nomás para ayudarle a... No, profe, perdón. No, es tu clase, tu estructura. Yo no me di cuenta nomás. No, bueno, tranqui. Eh, Acá ya me da spoiler, me dice. no, pero está bien, es para ayudarle esa. Ya te están quemando, profe. Bueno, continuando un poco, justo lo que dice el profe, hay un registro de un libro que se hizo sobre estas características de jardines coloniales acá, ¿verdad? En este libro que se llama Encuentro, hermoso nombre, Encuentro con la ciudad escondida. Y hicieron varios autores y entre ellos Antonio Espirinodov. Antonio Esperinodov, ¿qué hace? Empieza a hacer un listado en base a sus investigaciones sobre justamente las especies ornamentales, o sea, las flores autóctonas, nativas, digamos, de esos tiempos. Y por eso le hice esto que el profe está solicitando ya, ¿verdad? Le hice un colacito de las flores que existían en esos tiempos, imagínense. Él cita a la diamela, la peregrina, la rosa, lo que les voy diciendo está por orden, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿verdad? Sí, yo les digo el nombre y fíjense, esta es la diamela, la peregrina, la rosa, fíjense la rosa como es, el clavel, la mosqueta, las azucenas del bosque, eh, esto sí no está tan en orden, sí, flor de naranjo, el murucuyá, la flor de Santa Lucía, no, esta es la flor de Santa Lucía, el taropé, que es la flor de, digamos, la flor del agua, del El camalote, camalote, ¿verdad? sí. Y el alelí, o se le dice también la espada de caballero. Vamos viendo otra acá, para darle más datos. O sea, estas son flores, o sea, que en esos tiempos de la colonia existían acá. Cuando hablamos de rosas, muchas veces en relación a lo que hay ahora en Benmay, Villandrí, y eso ya las chicas habrán recibido toda alguna, ¿verdad? Son así rosas pomposas y bla, bla. Claro, porque ya son flores que no son de acá o también que ya son de laboratorio, ¿no? Pero estas son las rosas de esos tiempos que teníamos y esta, al menos la rosa mosqueta, es la más nativa que tenemos, que es chiquitita y si se fijan tiene 4 a 5 pétalos nomás, 1, 2, 3, 4, 5. Después vamos a hablarles un poco ya en otras clases, ya de otras cosas, cuando toquemos el tema de los rosedales, y los rosedales se caracterizaban justamente por las mosquetas en esos tiempos. Bueno, profe, ahora podés
hacer tu pregunta. No, quiero decir nomás que esta diapositiva que estás pasando ahora yo no conocía, creo que las estás estrenando en este semestre. Para Están un poco un ratito, profe, para un poco, para que ustedes sepan, él no atiende la clase, porque yo ya mostré el semestre pasado y él vio. No, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. No sé, no sé, ese ya estaba. Típico. Sí. Bueno, y no sé No, pues si están vas. espectaculares. Espectaculares. Sí, y son tal cual, o sea, son tal cual las de la lista, no son representativas o algo así, son tal cual la lista de espíritus. Parece medio trabalengua ese apellido. Profe, Eh, bueno, ¿te ahí querés estamos en sumar? nuestra encuestita. ¿Cuál es la especie más representativa del Paraguay? A ver, ahí me escriben. Te escriben o te están cañando. Hoy te están dando tunda. Oye, sí, pero en este mismo momento se están reprimiendo. Pero tienen un dato, gente. ¿Qué les parece que sería? Es un juego, no pasa nada. Si acierta, ese es su nombre, y si no acierta, no digan su nombre. Así no tienen vergüenza. Acá dice, Ana dice, Tayud, Ayú. Tayud. ¿Quién da otra posibilidad? Se rinden. Sí, puedo repetir la pregunta. Dice, sí, repito la pregunta. ¿Cuál es, según ustedes, la flor típica del Paraguay? Burucuyá, dice Raquel. Erika también dice Burucuyá. Súper. ¿Quién da más? Cerramos la encuesta entonces, profe. Tenemos, por un lado tenemos Tayud y por otro lado tenemos Burucuyá. Ahora tenés que sorprenderles. Es que sí, en Burguyá es. El Murucuyá tiene como si fuese en una ceremonia de premiación, el Murucuyá lleva el premio del público. Claro. En realidad, la flor que es considerada por un grupo de expertos, que no somos Marín y yo, y son todos expertos que ya han fallecido, pues son de la década del 20, del 30, hace casi 100 años, es el jazmín paraguay. Ujú. Que no es el jazmincito de florcita blanca, no es la enredadera, es un arbusto, y eso es justamente lo que les iba a comentar. El jazmín paraguay le volvió loco a Sara, demasiado le gustó y le dedicó varios párrafos a describir las características de esa planta en particular. Pero ellas te habrán dicho por el tema de que es pues un símbolo, el Burukuyá, no sé, la flor del no sé qué China, del Paraguay. Por eso. Y Erika me hace una pregunta y Ujú, voy a atar eso a lo que sugirió Ana, que es el Tayud. Erika ujú. pregunta si no se nombró como flor nacional recién en el 2011. En Ahí el está. 2011 lo que se nombró fue el árbol nacional y el Ujú. árbol nacional es precisamente el Tayud. Eh, Así que el Tayud como árbol, pero como flor, no, hasta hoy, van a creer que hasta hoy en día todavía nunca hubo un documento oficial que diga este o lo otro, ni siquiera un documento que rubrique lo que aquel consejo de expertos allá por fines de la década del 20 o del 30, no estoy recordando bien, había definido, ¿verdad? Que era el, la flor del jazmín paraguay. Tal cual. Y aparte, el tema pues que el Tallí pues es regional, ese pues es el punto. O sea,
Nosotros hablamos acá como árbol, pero nos vamos a Bolivia y también le mencionan, nos vamos a Argentina y no digo como árbol nacional, pero entre uno y lo otro, o de su flor, o no sé qué, o de tal ciudad, es muy regional. En cambio, el jazmín es más de aquí, ¿no? Y así también tenemos nuestro muruguyá, que para ser más pesada y regional y lugareña otra vez, tenemos el que es de aquí, 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 que es ese no puse, profe, ¿Qué el cosa? muruguyá chaqueño, no olvidé, Ah, mira, vos. mirando, Tarea te vamos a dar, profe. sí, pero bueno, que son más locales, a eso me refiero, y no tan regionales, ¿no? Y nos pone un poco tóxicos y celosos, ¿verdad? Pero en otros países hay el tema del taller, en Argentina. Ah, había una cosa que me acordé también. Mm. En esa reunión que les estoy comentando, en la cual se juntaron todos estos expertos para definir, en realidad el que llevaba, se quieren apropiar nuestro árbol, dice Ana. Sí, pelea va a haber. Y sí, lo más probable también. Yo no quise estirar hacia ahí, pero ¿por qué no? En realidad en esa reunión la flor con la que todo el mundo consensuó que tenía que ser la flor oficial del Paraguay era la flor del cocotero, ¿verdad? La flor de coco. Amo. Eh, pero lamentablemente ya estábamos en vísperas o sea, ya estaban crispados los ánimos por el tema de la futura guerra del Chaco y alguien hizo notar que esa especie se registró en territorio boliviano. O sea, el registro científico indicaba que se encontró en el sur de Bolivia, que sería un poquitito después de nuestra frontera, ¿verdad? Entonces era así una cuestión de que, bueno, uno ya no puede más modificar los registros originales, entonces era, no, esto ya marcaron los bolí, no queremos saber nada, y pobrecita Gala Flor de Coco quedó fuera del concurso por ese detalle. Ay, sí, pero ellos nos sacan todo nuestro territorio. Todo, ustedes no se dan cuenta de nosotros, todos nos sacan, todos nos copian, o sea, y me digo que todo parte de acá. Ahí ya dijo lo de eso Ana, creo, ¿verdad? Eso que nos roban nuestro árbol. Bueno, no voy a decir también eso, pero sí, siempre se está llevando para otros lados las cosas que salen de aquí. Profe, vos tenés entre tus diapositivas ahí alguna imagen del Jamín Paraguay. Pues aquí no puse. Ya, no puedo estar leyendo más acá y justo Erika pregunta la ¿Cuál diferencia es? Mm. entre uno y otro, ¿verdad? Y bueno, y básicamente lo que les digo, o sea, el Jamín Paraguay no es una enredadera, es un arbusto. Tiene Voy más a o ir menos, buscando mientras a ver si puedo pasar. tiene más o menos como 3 metros de alto, su altura máxima de adulta. Se puede moldear tipo seto y tiene una flor de 5 pétalos de color azul que Ah, cuando, yo no mencioné nomás, esta primera de acá era. que cuando va, en la medida que van pasando los días, se va volviendo cada vez más blanquecino hasta que quedan totalmente blancas las flores. Entonces muy lindo porque cuando está en periodo de floración tiene muchas flores y como salen en distintos momentos, entonces hay un momento en pleno abril en que el jazmín paraguay tiene flores de 3 colores, tiene flores azules, flores violetas y flores blancas. Es muy bonito realmente. Profe, ahí te mandé a tu WhatsApp, tratando de mandar ahí en el mensaje, en el mensaje del Meet para que vean. Porque yo nomás no mencioné, no sé por qué regla de tres simple, no mencioné el jazmín y yo puse el jazmín acá primerito. Este es el jazmín en una etapa. Ah, claro, claro que nombré. Sí, el jazmín es lo mismo que, me estoy acordando del nombre de esta flor. O sea, la misma flor. La diamela es jazmín, a eso que voy. Me olvidé de decir eso. Y ahí es blanca. Pero después, ahí te pasé el jazmín en tres colores, como decimos, o dos. ¿Está, profe? Vos sabés que no estoy encontrando la opción para compartir una imagen en el chat, por lo visto no tiene más esa opción. Uh -huh, uh -huh.
Bueno, igual, mientras puedas, capaz en otro momento, pero es claro, yo nomás le llamé diamela, pero no les mencioné de que la diamela es el jazmín. Bueno, entonces voy a irme un poquito atrás antes de mostrarle estas últimas fotos que le quería mostrar. Volviendo nomás acá y haciendo como una conclusión o una síntesis, ¿verdad? De por qué yo les empecé a hablar de la cosmovisión de nuestros nativos, de dónde, quiénes son nuestros nativos, de qué se caracterizan nuestros nativos. Ven que hay todo un hilo desde nuestros destacados elementos naturales que tenemos en el Paraguay y que muchos nos desesperamos de perder, que son el agua y la vegetación, ¿no? Relacionado eso a los que vivían en el lugar, que son nuestros ancestros nativos, de quiénes eran, qué familias eran, qué les caracterizaba, que era el idioma, el lenguaje, y que tenían sus ideas y sus saberes y sus cosmovisiones, y que todos tenían la idea de la pucha, no me en términos, del paraíso y de lo que es lo que va luego de la muerte, ¿no? De la no en el término, profe, ayuda un poco lo que es el camino de la tierra al cielo, de la vida a la muerte, Transmutación, puede ser. no, transmutación, Trascendencia. trascendencia, perdón, me colgué. O sea, de esos saberes, gracias, profe, de esos saberes de la idea del más allá, ¿no? Que tienen las diferentes culturas y que lo relacionan con lo que es el paraíso, y los paraísos son jardines, y los jardines cuentan con ciertas características, y esas características son muy similares otra vez a lo que vamos encontrando en, en los claustros, ¿no? En los jardines interiores, ¿no? O sea, hay un hilo que les va uniendo. Y de ejemplo, nuevamente, al encontrar un jardín de patio que parte de estos claustros de viviendas, digamos, religiosas, ahí es donde todo se empieza a unir, ¿no? Y es en donde empezamos a encontrar, a relacionar qué es lo que pasaba cuando nosotros empezamos, o qué es lo que encontramos hasta actualmente, cuando vamos a un jardín de patio interior de vivienda residencial, cuando vamos a la casa de la tía, cuando vamos a la casa de la mamá, ¿no? En la época de la colonia tenemos 3 tipos de jardines bien identificados o documentados, ya sea por escritos que les fui explicando, o por algunos que muy poco o casi nulos gráficos, planos, ¿verdad? Pero habían estos 3: la plaza central, perdón, la plaza mayor, el jardín de patio y los huertos. ¿Ven cómo se va relacionando todo? Y ese es el punto, que hasta ahora nosotros nos vamos a un jardín de patio y encontramos prácticamente esas mismas características, ¿no? Quizás ahora ya se está actualizando más, pero hasta hace poquito seguíamos encontrando el aljibe, ¿no? Esas galerías, un árbol central, una vegetación de borde, ¿no? Y qué interesante, a eso nomás voy, de cómo se va uniendo todo, es que no es algo que sale de la nada, ¿entienden? Un pergolado también, profe. Sí, un pergolado o una glorieta, ¿no? O como dice el profe, el pergolado es la continuación de la galería, ¿no? Es la extensión de la galería, o es una galería muchas veces cuando no hay galería así como estas,
sino que es nuevamente una conexión interior-exterior o patio, interior-jardín, ¿no? O sea, son características que siguen existiendo y se siguen manteniendo, ahora ya se va como más desfigurando, pero hay una continuidad y hay una relación ya con lo que es con nuestros ancestros y con la cosmovisión de ellos. Vamos a ver, bueno. Estoy nomás tratando de recordar, de pronto hay cosas que les quiero decir, no me acuerdo. Después tenemos esta situación también que estábamos viendo con el profe, ¿no? Este es un plano también tenemos dos planos, uno de, no sé, no me acabo de mostrarle, de Azara, y entre varias cosas que fuimos encontrando de esos tiempos acá, en este plano, si se fijan acá donde está mi cursor, esto sería este hilo de agua, es el famoso Jaén. Ya habrán escuchado el Jaén alguna vez, ¿no? Que es como un hilo de agua que entra así del río, ¿no? O podemos llamarle riachuelo o arroyo, quizá en todo caso, pero no es tanto, más bien es un hilo un hilito de río. Cuando llueve es un mar. Cuando llueve es un mar, digo. Cuando, no sé, ahí es la Pangea, ¿verdad? Pero en síntesis es un datito que se está sumando a este mundito de esos tiempos que tenemos, porque pues entonces para que se ubiquen, ven cómo entra acá este hilo de agua y sube, y esta zona, este es lo que sería el Jaén, y este riacho, llamémosle, o riachuelo Jaén, o algunos le dicen arroyo Jaén, o cauce en todo caso, qué sé yo. En ese entonces, según este registro, según este mapa, este catastro, existía ese lugar, y ahora pues ya está todo más cubierto, ¿no? Y está en la zona del costado de los ministerios, más o menos, ¿no, profe? Si no me equivoco. Así mismo. Pero ya está cubierto, y por eso dice el profe, cuando llueve es todo un caos, ¿no? Y lo interesante es que, no sé si ustedes vieron, no sé, creo que cuando eso hubo paro, por eso no le pudimos invitar, profe, pero la digamos, no sé si escucharon sobre la investigadora Margarita Durán Estrabo. Ella es una persona con muchísimo trabajo, con muy capa, que entiende, tiene muchísimos datos importantes, ya sea de catastro, y es historiadora también, y es docente también. Y Margarita había escrito, había hablado sobre que en esos tiempos existía una alameda, y que la alameda estaba en la zona del arroyo Jaén, estaba, digamos, como acá al borde o sea, se supone que está en esta zona, ¿no? En esos tiempos ya había como una alameda. Y acá también hay otro, bueno, este plano no se ve tan bien, ya no está marcado casi, que este plano es César. De Ramón de César, ¿verdad? Y él también marca en esta zona esto, que es lo mismo que vemos acá, esto de acá, ¿no? Y él mencionaba de que eso es una edificación de fábrica de ladrillos. Y lo interesante es que Margarita habla de que en esa zona existía una alameda. Y bueno, es otro dato interesante a ir sumando de tipologías de jardines de la época del Paraguay colonial, digamos, el Paraguay precolonial, entrecolonial, o sea. Entonces, bueno, esto era
creo que hasta aquí llegué, sí, para ir cerrando un poco, ¿no? De que, cuáles son los datos que nosotros tenemos sobre este periodo y también de comentarles de que es imposible, o sea, hay tantos datos y nosotros nunca paramos, siempre cada semestre encontramos algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, ¿verdad? Y esto es lo último que estamos teniendo como datos y tampoco queremos darle muchos datos al respecto porque queremos como justificar más con documentaciones, a eso nomás voy, ¿verdad? Pero básicamente se supone de que en esta zona estaba la Alameda, en la zona de, ¿cómo se le decía, profe? Arroyo Jardín, ¿no? Que es como Sí, que no sé, justo es el punto donde se unen el Caen y el jardín. sí, que sería más o menos acá. O sea, ya no se ve luego realmente. Correcto. Claro, el jardín quedó fuera del dibujo ya, por eso que no se ve. Sí. Pero ven cómo hay tantos datos y bueno, van saliendo y saliendo y muchas veces cuando pensamos de esos tiempos podemos creer que no hay nada o que no hay mucho que comentar, pero sí hay mucho, ya hay un desarrollo de los jardines en ese entonces y vaya a saber qué más hay, ¿verdad? Esto es lo que nosotros investigamos, encontramos y justificamos justamente. Y bueno, busqué esa manera de conectarles, ¿verdad? Desde nuestro punto de partida hasta nuestros jardines de hoy, de que nada es coincidencia, de que nada es al azar, ¿no? Todo se encuentra, digamos, vinculado, ¿no? Y por eso a mí me fascinan los jardines de la tía, como yo le llamo, ¿verdad? Yo nomás le puse ese nombre, ¿verdad? El jardín de la tía, puede ser el jardín de la abuela, puede ser el jardín de mamá, ¿verdad? Pero esos jardines de vivienda, que son muy fuertes, tienen muchísimo, ¿cómo les diría? Mucha simbología, ¿no? Mucha fuerza, tiene mucho pasado, muchas raíces, dice todo, es una síntesis de, no sé, casi 500 años, ¿no? No sé, profe, si vos querés ir sumando algo a esto, porque yo, eh, mientras No, voy pensando qué más le quería comentar. sobre esto último que mencionaste nomás, además de resaltar que esta es una primicia de la cátedra, pues de este caso que está mencionando Mari, no habíamos hablado todavía, esto es algo que en estos meses nomás recolectamos. Nos habla también de otra cuestión, ¿verdad? Que es que evidentemente que la sociedad paraguaya de la época ya se estaba preparando para saltar a una nueva etapa, ¿verdad? Que terminó siendo una etapa independiente. Y creo que eso también se ve en el hecho de que ya los jardines dejan de ser exclusivamente esos jardines de subsistencia que tenían en los fondos de las casas, como comentó Marley, ¿verdad? Que eran para comer, que eran para curarse, y empieza a aparecer este tipo de programas que son jardines ya de goce, jardines de recreo, ¿verdad? Sí, en la zona del puerto, pregunta Ana, sí, en la zona, al lado de la zona del puerto. En la zona de los edificios de los ministerios, esos que están ahí, tipo fantasma. Que el Cabildo de Asunceno haya determinado, o sea, haya decidido y haya invertido recursos en que se cree un jardín público de tipo Alameda, nos está diciendo que están entrando ya a otra etapa, donde ya terminaron de acomodarse y ahora ya empiezan a adornar la casa, ¿verdad? Sí. Eso me parece que es, digamos, como la metáfora de un cambio de época. Y también, profe, te quiero sumar algo. Eso de, ¿se fijan en la ubicación de donde estaba ese, ese jardín, o sea, esa alameda? Siempre nos centralizamos nosotros de acá, de la zona del Cabildo para acá, ¿verdad? En el imaginario general de que esto es Asunción, ¿no? Y que esto es fundacional. Pero yo les justo le había explicado que acá, en esta zona, es la zona fundacional y todo como que estaba más,
dentro de todo se le daba mucha importancia a esta zona que ahora prácticamente está muy, no voy a decir olvidada, pero fíjense, aquí la zona de la Alameda, ¿no? Ven cómo se empieza a mover de derecha a izquierda, ¿no? Se empieza a ir, se empieza a centralizar. Eso es un dato bastante interesante, profe, de la ubicación de esa Alameda. Porque Sí, 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 exactamente, porque está mostrando una tendencia de crecimiento de la ciudad que se va a revertir a partir de finales, o sea, después de la Guerra Grande, de finales del siglo XIX, donde empieza a crecer hacia el este, ¿verdad? Pero en esa época la tendencia de crecimiento era hacia el oeste, así que tiene toda la lógica que haya que si se iba a hacer algo tenía que ser en esa zona. claro. Claro, porque el lado, digamos que el sitio fundacional está más a la derecha y no más a no más a la izquierda, ¿verdad? Eso es medio bastante llamativo, ¿no? Dice bastante. Y bueno, esta es la última diapositiva que les quería mostrar y de la que les quería hablar. A mí me fascina esta parte, de la parte de lo que precolombina o precolonial, ¿verdad? Tenemos demasiados datos y que están todavía bajo tierra, ¿verdad? Arqueológico. Y hay mucho por sumar, ¿no? Y que necesita también ser abordado. Porque muchas veces le damos más importancia al siglo XIX, qué sé yo, o a la época de López, ¿verdad? A Ah, nivel nacional, pero acá profe, hay mucho. ¿Sí? profe, me acordé de una cosa, eso que estuvimos comentando ayer, Mm, del tema para poner en contexto temporal, no sé si tenés a mano eh, es, eh, las fechas de las otras alamedas de la región, para mostrar mm. cómo ya estábamos totalmente al día con ese tema. Ah, sí, cierto, de que teníamos, no me estoy acordando cuáles eran las fechas. Estoy buscando, no estoy La encontrando. primera de Buenos Aires era del 83 y de Río de Janeiro, bueno, del 83, 1783 lo que quise decir. Y de Río de Janeiro, la segunda Alameda era de 1784. Y ¿Y, seguidamente, profe, sí, y disculpa. esta? Y esta era de 1700 por ahí nomás, hace unos años Creo después. 1790 me parece que era Sí, por ahí. 790 por ahí, 80, y sí, o sea, era ahí nomás, o sea, para variar ya otra vez, y después se irán dando cuenta, éramos los terceros, ¿verdad? Empezó Buenos Aires y yo Río de Janeiro, y en base a datos existentes, nosotros somos los que tenemos después el diseño de Alameda, o una Alameda, mejor dicho. Cierto, me olvidé de ese dato. Voy a anotar algo. O sea, siempre a la vanguardia nosotros estamos, porque en ese tiempo tener tan de seguido eh, este tipo de diseños, estar al ras de los demás países es demasiado valorable, ¿no? Y bueno, no sé si hay algo que les llamó la atención, alguna consulta que tienen, pregúntenme, porque de pronto hay tantos datos que nosotros queremos contar y nos olvidamos por querer terminar también la clase a tiempo, así que no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo más que quieran volver a ver, algo para, digamos, comparar. A mí me encanta comparar. Muchas veces me dicen, en mi barrio hay tal cosa y bueno, se puede asociar lo que va pasando también. O si no, profe, si uno tiene algún dato más que dar o sumar, podemos ir cerrando también porque ya Sí, sí, pues son, queda un par de minutos nomás ya para... sí, ¿qué dicen? Y parece que está que se quieren ir a rendir todo ya. Sí, ¿verdad? Mm. Espero igual que sea eso, no me imagino que les haya aburrido porque yo así feliz con este tema y había sido no es tan, tan didáctico, ¿no?
pero cuando puedan, fíjense en esta etapa que es maravillosa también. ¿Qué dicen? ¿Algún sticker? ¿Algún emoticón? Yo no veo nada, voy a salir acá. Están demasiado códudas hoy. Voy a tener que tirar yo el emoticón. No es, no es así la cosa. Bueno, gente, nos vemos en la siguiente clase, entonces, profe, cerrado nomás. Yo ya estoy. Excelente. Bueno, la próxima clase es de hoy en 15, gente. Por el próximo miércoles no hay clases porque es miércoles santo. Vamos a estar todos rezando. Coman mucha chipa. Si se van al interior, no dejen de mirar los patios de las casas. Vean un poco ya con estas nuevas herramientas con las cuales le estuvimos ajustando. Busquen elementos, busquen especies, busquen organización. Porque no Las todo... iglesias también. ¿Eh? Las iglesias también. La iglesia, no, claro, por donde se vayan a mover en estos días santos, eh, tengan en cuenta que no todo es producto de un estilo academicista, ¿verdad? El jardín popular tiene sus propias reglas y sus propios elementos y también tiene exactamente el mismo valor, ¿verdad? Entonces, aprovechen, vean, busquen y coméntenos de hoy en 15 qué pavieron. Y si tienen algo de chip a la vuelta, también se agradece. Estamos de 13 a 16 en la coordinación de teoría geográfica. Legal es un chifa. No, mentira. Bueno, Bien. que pasen bien la Semana Santa.